y recordamos las palabras de Chu Seon acerca de fijarse en los gestos, los movimientos corporales, el tono y los cambios de voz y los movimientos de ojos. Porque hay emociones, hay sentimientos más allá de las palabras, así como el arroyo que está sonando pero que aún no vemos. Hasta este punto hay consistencia entre las palabras de los personajes y sus comportamientos. Al parecer estos personajes no mienten y nos han puesto al corriente sobre los acontecimientos previos en sus vidas y también acerca del grupo de teatro durante los días anteriores a la llegada de Chu Seon. Y es ahí donde se comienza a introducir el fuera de escena, también conocido como off-scene en la antigua Grecia, básicamente para no mostrar asesinatos o muertes trágicas sobre el escenario teatral, sino contar estos acontecimientos o evocarlos a través de los diálogos, por cuestión de pudor o de economía de medios. Hong Sang-soo pudo haber usado un prefacio en texto escrito, tal como acontece en su filme Noche y Día, para informarnos sobre su personaje principal y por qué la historia en aquella película tiene lugar en Francia. Sin embargo, aquí en By the Stream, ya que es un filme en gran parte acerca de un montaje teatral, Hong Sang-soo opta por hacer que sean sus personajes quienes relaten aquellos acontecimientos que ocurren fuera de escena o incluso en un tiempo anterior al del relato. Es por eso que a partir de las siguientes escenas no seremos testigos de la totalidad. Los acontecimientos se nos van a presentar por partes y en ocasiones no veremos cómo terminan algunas situaciones o conflictos. Veamos algunos ejemplos del fuera de escena, también llamado off-scene, utilizado en By the Stream. Cuando Jeonnim y su tío están hablando sobre los textiles que ella compone, repentinamente llegan 2 de las 3 estudiantes que se retiraron de la obra muy preocupadas, contando que Jisoo, la tercera estudiante, aceptó reunirse con Jungwoo en algún lugar del campus justo cuando ya es de noche y ahora no contesta su teléfono y no hay ningún rastro de los dos y ya han pasado 30 minutos desde que salieron. Esta es una irrupción o interrupción totalmente teatral para informar sobre estos acontecimientos que no hemos presenciado directamente, pero que tenemos que asumir que ocurrieron o que están ocurriendo, sin que los veamos. Y claro, esto no es necesariamente algo nuevo en el cine de Hong Sang-soo, pero en esta película específica es un procedimiento sistemático.